Magnate se enamora al conocer a camarera, sin saber el secreto que ella esconde. Ignacio Romero, un joven empresario de apenas 30 años, se ha acostumbrado a una vida de éxito y lujos desde que heredó la famosa constructora Romero y Hijos, una de las más influyentes de Medellín. Con una reputación intachable en el mundo de los negocios y una cuenta bancaria que parece no tener fin, Ignacio debería sentirse en la cima del mundo. Sin embargo, detrás de las reuniones interminables, los tratos millonarios y los eventos sociales exclusivos, hay una sensación de vacío que lo consume lentamente. Las noches en los restaurantes más caros, rodeado de personas que solo parecen interesarse en su dinero o en su apellido, lo han desgastado. Ya no encuentra satisfacción en los lujos que antes lo llenaban de orgullo. Aunque es admirado por muchos, Ignacio comienza a cuestionar si este estilo de vida es realmente lo que quiere. Con frecuencia se encuentra solo, sentado en su oficina con vistas panorámicas a la ciudad, preguntándose si alguna vez conocerá algo que no esté manchado por la superficialidad. Un día, mientras deambulaba por las calles de un barrio menos conocido, en busca de algo diferente, Ignacio se detiene frente a un pequeño restaurante que parecía haberse detenido en el tiempo. Un letrero sencillo, con letras desgastadas, anunciaba el nombre del lugar, Casa Vieja. La fachada, sin pretensiones, lo atrae. Cansado de la artificialidad que lo rodea, decide entrar. El interior del restaurante es cálido y acogedor. Mesas de madera desgastada, paredes adornadas con fotos antiguas y un aroma delicioso que invade el aire. Todo en Casa Vieja respira autenticidad. Ignacio toma asiento en una mesa junto a la ventana, observando el ir y venir de los pocos clientes, personas sencillas que parecían venir ahí para sentirse en casa. Una joven, con una sonrisa serena y amable, se acerca para tomar su pedido. «Buenas tardes, ¿qué le gustaría pedir?», pregunta ella con una voz dulce, mientras le ofrece el menú. Ignacio, sorprendido por la calma que lo invade, levanta la mirada y responde: «Aún no lo sé, pero algo me dice que aquí encontraré exactamente lo que necesito». La joven que se acerca a la mesa de Ignacio es Valentina Morales, o al menos, ese es el nombre que lleva en su placa de identificación. Con su cabello recogido en un moño casual y una mirada cálida que destila serenidad, Valentina irradia una energía diferente a cualquier persona que Ignacio haya conocido antes. No se siente intimidada por su presencia, ni parece estar interesada en quién es él, algo que Ignacio encuentra refrescante, casi desconcertante. Mientras ella anota su pedido en una libreta de papel, el aroma de los platos que se preparan en la cocina le da una sensación de hogar, un sentimiento que hace mucho tiempo no experimentaba. Valentina le ofrece una sonrisa sincera, una de esas que no buscan nada a cambio, y se retira hacia la cocina sin decir una palabra más. Ignacio no puede evitar seguirla con la mirada, intrigado por esa aura de autenticidad que parece rodearla. A diferencia de la mayoría de las personas que suele encontrar en su vida, Valentina no muestra ningún interés especial en quién podría ser él. Para ella, es simplemente otro cliente. Ignacio siente una chispa de curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. Lo que él no sabe es que Valentina es, en realidad, Luciana Morales, la verdadera dueña de Casa Vieja. Luciana heredó el restaurante de su abuela, una mujer de fuerte carácter que había fundado el lugar décadas atrás y que se había ganado el respeto de toda la comunidad local. Para Luciana, el restaurante no es solo un negocio, es un legado que debe ser protegido a toda costa. Desde que tomó las riendas de Casa Vieja, decidió adoptar la identidad de Valentina para poder observar de cerca el funcionamiento del restaurante sin que su personal o los clientes supieran quién era realmente. Quería asegurarse de que cada cliente que cruzara la puerta recibiera la misma atención y calidez que su abuela alguna vez ofreció. Luciana observa a Ignacio desde la barra mientras sus empleados trabajan. Nota que él no encaja con los otros clientes habituales. Su porte, su reloj de lujo y la forma en que mira el lugar le indican que está acostumbrado a otro tipo de vida. Sin embargo, hay algo en el que la intriga, algo en sus ojos que revela una búsqueda. ¿Qué busca realmente?, murmura Luciana para sí misma, mientras lleva el pedido de Ignacio a la cocina.
Aunque su vida como Valentina le permite mantener su anonimato, la verdad es que Luciana está siempre vigilante, cuidando cada detalle de su negocio y protegiendo el legado que le dejó su abuela. Ser la propietaria de Casa Vieja implica mucho más que administrar un restaurante. Para ella, significa mantener viva la memoria de su familia y todo lo que han construido juntos. Cuando regresa a la mesa con el plato de Ignacio, él la recibe con una mirada que es diferente a cualquier otra que ella haya visto en los clientes habituales. No hay arrogancia, solo una curiosidad contenida. Este lugar, comienza Ignacio, dejando la frase en el aire, tiene algo especial. Luciana le sonríe de nuevo, pero esta vez, una ligera tensión recorre su cuerpo. Valentina solo existe dentro de las paredes del restaurante. Fuera de ellas, es Luciana, y el mundo de Ignacio está mucho más cerca de colisionar con el suyo de lo que él imagina. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Ignacio no podía dejar de pensar en aquel pequeño restaurante. La calidez de Casa Vieja y la serenidad que Valentina, Luciana, proyectaba lo habían cautivado de una manera que no entendía del todo. Después de ese primer almuerzo, algo en su interior le pedía regresar, como si hubiera encontrado un rincón del mundo donde podía escapar de la superficialidad que tanto lo abrumaba en su día a día. Así que, sin pensarlo demasiado, decidió volver al día siguiente. Cada vez que entraba, el restaurante lo recibía con el mismo ambiente acogedor. Las mesas de madera desgastadas, las paredes adornadas con retratos familiares, y ese inconfundible olor a comida casera lo envolvían de inmediato. Era un contraste absoluto con los restaurantes elegantes que solía frecuentar. Allí, entre los detalles humildes y la clientela sencilla, Ignacio sentía una paz que hacía mucho no experimentaba. Pero lo que más lo atraía era la presencia de Valentina. Cada vez que ella se acercaba para tomar su pedido, algo en él se encendía. A pesar de su naturaleza reservada, Ignacio no podía evitar sonreír cuando la veía. Valentina, siempre con esa mirada tranquila y esa sonrisa sincera, parecía flotar por el lugar con una gracia que lo dejaba fascinado. Nunca había conocido a alguien como ella, tan auténtica, tan libre de las máscaras que él y las personas a su alrededor solían llevar. Un día, después de varias visitas, Ignacio decidió romper el hielo con una conversación más personal. Valentina, dijo, mientras ella anotaba su pedido, ¿cómo es que nunca había oído hablar de este lugar? Es como un tesoro escondido en medio de la ciudad. Valentina levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. Bueno, no hacemos mucha publicidad, respondió ella con una sonrisa. La mayoría de los clientes son personas del barrio, gente que viene porque conoce el lugar desde hace años. Es una lástima, contestó Ignacio, mientras la observaba con curiosidad. Este restaurante tiene algo especial. Debería ser conocido por todos. Valentina rió suavemente. A veces es mejor que las cosas buenas se queden donde están, ¿no cree? Dijo ella, con una pizca de misterio en su voz. Ignacio asintió, intrigado por esa respuesta. Había algo en Valentina que lo desconcertaba. Su sencillez era como un enigma que quería resolver. Y, poco a poco, las comidas en Casa Vieja se convirtieron en una excusa para verla. Se sentía cada vez más conectado con ella, aunque apenas sabía algo de su vida. Cada visita al restaurante era un ritual. Ignacio llegaba, tomaba la misma mesa junto a la ventana y esperaba que Valentina lo atendiera. A veces se sorprendía a sí mismo pensando en temas de conversación, solo para alargar los breves momentos en los que podía hablar con ella. La relación entre ellos, aunque aún muy superficial, comenzó a crecer de manera palpable. Los silencios entre ellos ya no eran incómodos, y Valentina, aunque manteniendo su fachada de amabilidad profesional, también parecía disfrutar de esos encuentros. Mientras tanto, Luciana, detrás de su personaje, no podía evitar sentir una conexión genuina con Ignacio. Aunque sabía que debía mantener las distancias, cada día era más difícil no dejarse llevar por las emociones que comenzaban a nacer en su interior. Sentía curiosidad por él, por su vida, por lo que lo hacía volver al restaurante una y otra vez.
Sin embargo, el peso de su secreto siempre la hacía detenerse antes de cruzar la línea. Por su parte, Ignacio comenzó a preguntarse qué era exactamente lo que lo mantenía regresando. Al principio pensó que era la comida, luego la atmósfera, pero con el tiempo se dio cuenta de que lo que realmente lo atraía era la presencia de Valentina. Se encontraba anticipando con ansias esos breves momentos que compartían, y el hecho de que ella no mostrara interés en su estatus o su riqueza solo hacía que la admirara más. Con el paso de los días, mientras la relación entre Ignacio y Valentina, Luciana, continuaba creciendo en el restaurante, Luciana empezaba a notar detalles que no podía ignorar. Aunque Ignacio siempre se mostraba amable y sencillo en Casa Vieja, había algo en su comportamiento que despertaba en ella una curiosidad inusual. No era solo su ropa elegante o el reloj caro que llevaba en la muñeca. Algo en su forma de hablar y la manera en que observaba el lugar le indicaba que Ignacio no era un cliente cualquiera. Una tarde, mientras Luciana revisaba las cuentas del restaurante en su oficina, uno de sus empleados le entregó un sobre con documentos relacionados con una oferta de compra que habían recibido recientemente. A pesar de que Casa Vieja era un negocio familiar, no era la primera vez que una gran empresa intentaba comprar el edificio o la franquicia. Había aprendido a ser cautelosa con estas propuestas. Sin embargo, al abrir los papeles y ver el nombre de la empresa interesada, su corazón dio un vuelco. Romero y Hijos, S.A., una de las constructoras más grandes de Medellín, había estado detrás de la oferta. Y ahora, todo encajaba. Luciana se quedó mirando el documento por unos segundos, en estado de shock. Ignacio Romero. El mismo Ignacio que había estado frecuentando su restaurante, el mismo que parecía disfrutar de su simplicidad, era el hombre detrás de las propuestas que amenazaban con destruir el legado de su familia. Sentía como una mezcla de emociones comenzaba a arremolinarse en su pecho, desconfianza, frustración y, para su sorpresa, una fascinación que no podía explicar del todo. No puede ser una coincidencia, murmuró para sí misma, dejando caer los papeles sobre el escritorio. La sensación de traición comenzó a apoderarse de ella, pero al mismo tiempo, no podía evitar preguntarse si las intenciones de Ignacio eran genuinas. ¿Acaso todo lo que él había mostrado era parte de algún plan para ganarse su confianza y luego quedarse con su restaurante? ¿O había algo más detrás de sus visitas constantes? Esa noche, mientras trataba de calmarse, Luciana repasó mentalmente cada interacción que había tenido con Ignacio desde que él había comenzado a frecuentar Casa Vieja. Cada sonrisa, cada palabra intercambiada, cada mirada furtiva. ¿Era posible que todo hubiera sido una fachada? La duda se apoderaba de su mente, pero algo en su interior también le decía que Ignacio era diferente. Si su único objetivo fuera comprar el restaurante, ¿por qué habría seguido volviendo día tras día? Había algo en el que parecía genuino, pero la sombra de la desconfianza comenzaba a nublar su juicio. Al día siguiente, cuando Ignacio entró al restaurante, Luciana lo observó desde la barra con una mirada que escondía la tormenta emocional que sentía. Mientras él tomaba asiento en su mesa habitual, Luciana decidió que, por el momento, seguiría manteniendo su identidad en secreto. No podía enfrentarlo todavía. Necesitaba más tiempo para entender cuáles eran las verdaderas intenciones de Ignacio, pero el conflicto en su interior la estaba desgastando. Ignacio la saludó con su sonrisa habitual, y ella, aunque respondió con cortesía, no pudo evitar sentir una barrera invisible entre ambos. Ignacio notó el leve cambio en su actitud, pero no dijo nada. Luciana, luchando con sus emociones, se acercó a su mesa para tomar su pedido. ¿Todo bien hoy?, preguntó Ignacio, tratando de romper el hielo al notar que algo no estaba del todo bien. Sí, todo bien, respondió ella con una sonrisa que, esta vez, no alcanzó sus ojos. Solo un poco ocupada. Mientras anotaba su pedido, su mente seguía trabajando a toda velocidad. No podía ignorar la creciente tensión que sentía cada vez que lo veía. Estaba a punto de perder no solo su restaurante, sino también a la persona que, contra toda lógica, había empezado a importarle de verdad. Con cada encuentro, la barrera entre ellos crecía, pero Luciana aún no estaba lista para tomar una decisión. Necesitaba averiguar más antes de confrontarlo, aunque su corazón le suplicaba respuestas inmediatas.
Ignacio no podía ignorar más los sentimientos que comenzaban a crecer dentro de él. Cada vez que entraba a Casa Vieja, el simple hecho de ver a Valentina, Luciana, lo llenaba de una calidez que no había experimentado en años. Las conversaciones triviales que compartían se habían convertido en el punto culminante de su día, y ya no le bastaba con verla solo unos minutos mientras le tomaba el pedido. Sentía que había algo más profundo entre ellos, algo que merecía ser explorado. Pero había un problema: Ignacio aún no le había revelado quién era realmente. A pesar de la fachada sencilla que mantenía en el restaurante, Ignacio sabía que estaba ocultando una parte importante de sí mismo. Romero Construcciones no era solo una empresa más, era un gigante en el mundo inmobiliario. No decirle a Valentina que él era el heredero de ese imperio comenzaba a pesarle, como si estuviera construyendo una relación sobre una base de mentiras. Pero cada vez que pensaba en confesarle la verdad, algo lo detenía. Temía que una vez que Valentina supiera quién era, su actitud cambiara, que lo viera solo como el empresario poderoso y no como el hombre que él deseaba ser con ella, alguien genuino, alguien que anhelaba una conexión auténtica. Una tarde, mientras Ignacio se encontraba en su oficina, mirando los documentos de las recientes adquisiciones de la empresa, se encontró perdido en sus pensamientos sobre Valentina. Sus visitas al restaurante ya no eran suficientes. Quería conocer más sobre ella, sobre su vida fuera del trabajo. Se preguntaba qué pensaba, qué sentía cuando no estaba sirviendo mesas. Pero, para que eso fuera posible, él debía ser honesto primero. No puedo seguir ocultando esto más, se dijo a sí mismo, cerrando la carpeta de documentos. Sabía que tenía que contarle la verdad. Decidido a abrir su corazón, Ignacio hizo una reserva en un restaurante más elegante para esa noche, algo que estaba fuera del estilo casual de Casa Vieja, pero que creía necesario para lo que tenía que decir. Quería que la ocasión fuera especial, pero también significativa. Sabía que este era un paso arriesgado. Una vez que Valentina supiera la verdad, no habría vuelta atrás. Esa misma tarde, al llegar a Casa Vieja, Ignacio la encontró atendiendo a los clientes con su habitual sonrisa tranquila. Mientras la observaba moverse de mesa en mesa, su decisión se fortaleció. Esta es la mujer con la que quiero ser honesto, pensó. Cuando ella finalmente se acercó a su mesa, él la saludó con una sonrisa, pero en su interior, el nerviosismo comenzaba a crecer. «Valentina, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, su tono más serio de lo habitual. Luciana notó el cambio en su expresión y sintió una ligera inquietud. Había algo en la forma en que Ignacio la miraba que la descolocaba. «Claro, ¿sucede algo?», respondió, intentando no mostrar su propia tensión. «Quisiera invitarte a cenar esta noche, en un lugar diferente. Me gustaría hablar de algo importante contigo», dijo Ignacio, sin querer revelar aún demasiado. Luciana lo miró por un momento, sorprendida por la invitación. Hasta ese momento, su relación había sido estrictamente dentro de las paredes de Casa Vieja. ¿Por qué ahora quería llevarla a otro lugar? Pero más allá de sus dudas, algo en su interior la impulsaba a aceptar. «Está bien, me encantaría», respondió finalmente, esbozando una sonrisa que intentaba ocultar su creciente ansiedad. Cuando Ignacio dejó el restaurante esa tarde, se sentía aliviado y, al mismo tiempo, nervioso. Sabía que la conversación que estaban por tener esa noche cambiaría todo entre ellos. Durante el trayecto a casa, no podía dejar de pensar en cómo Valentina reaccionaría cuando le contara sobre su verdadera identidad. Y, aunque aún no lo sabía, esa noche no solo sería un punto de inflexión para él, sino también para Luciana, quien se encontraba enfrentando sus propios dilemas. La tensión en el aire era palpable, y ambos se preparaban para lo que sería una noche llena de revelaciones. Luciana se preparaba para la cena con una mezcla de ansiedad y expectación. Aceptar la invitación de Ignacio había sido un impulso, pero ahora que la realidad se acercaba, sentía el peso de su secreto más fuerte que nunca. Mientras se miraba al espejo, ajustando los últimos detalles de su vestimenta, sus pensamientos se aceleraban. ¿Cómo podría enfrentarse a esta situación? Sabía que Ignacio no era cualquier cliente, y cada vez que lo veía, cada sonrisa que intercambiaban, la relación entre ellos parecía fortalecerse.
Sin embargo, la verdad seguía siendo un muro entre ambos. A medida que pasaban los días, Luciana había llegado a conocer a Ignacio de maneras que no esperaba. Aunque nunca mencionaba su trabajo en detalle, intuía que su vida fuera del restaurante era complicada y demandante. Pero lo que realmente la perturbaba era lo mucho que comenzaba a importarle. Cada vez que él cruzaba la puerta de Casa Vieja, su corazón latía más rápido, y cada conversación que compartían la hacía sentir más conectada con él. Sin embargo, a medida que esa conexión crecía, también lo hacía la presión de revelar su verdadera identidad. Valentina solo era una fachada. Una parte de Luciana que había creado para mantener la simplicidad en su negocio y asegurarse de que el restaurante permaneciera fiel a las raíces familiares. Pero ahora, ese papel comenzaba a volverse asfixiante. Cada vez que Ignacio la miraba con esos ojos llenos de curiosidad y afecto, ella se sentía más atrapada en su mentira. Sabía que no podía seguir escondiéndose para siempre, pero el miedo a perder lo que estaba construyendo con Ignacio la paralizaba. ¿Qué hago?, se preguntó en voz alta mientras se ponía los pendientes frente al espejo. Sabía que esa noche Ignacio iba a decirle algo importante. Podía sentirlo en el aire. Pero, ¿y ella? ¿Cuánto tiempo más podría seguir fingiendo que era solo una mesera? La idea de que Ignacio descubriera que ella era la dueña de Casa Vieja, y no solo una empleada más, la aterrorizaba. ¿Y si él pensaba que todo era una manipulación? ¿Y si al enterarse, su imagen de ella cambiaba para siempre? Después de todo, Ignacio había confiado en Valentina, en la mujer sencilla que le servía con una sonrisa. ¿Podría confiar en Luciana, la empresaria que había mantenido ese secreto durante tanto tiempo? Cuando llegó al restaurante donde Ignacio la había invitado, su ansiedad no disminuyó. De hecho, cada paso que daba hacia la mesa aumentaba su nerviosismo. Ignacio ya estaba ahí, esperándola, con una expresión tranquila que contrastaba por completo con la tormenta que Luciana sentía en su interior. Al verla llegar, él se levantó, sonriendo con esa calidez que la hacía sentir tan vulnerable. «Te ves hermosa», dijo Ignacio, mientras la ayudaba a sentarse. «Gracias», respondió Luciana, intentando disimular el temblor en su voz. La cena comenzó de manera tranquila, con Ignacio hablando sobre temas ligeros, pero Luciana apenas podía concentrarse. Cada palabra que él decía la hacía sentir más culpable. Sabía que él estaba a punto de abrirse, y ella seguía escondiéndose detrás de su máscara. Pero, ¿cómo podría romper esa barrera sin destruir lo que tenían? A medida que la conversación avanzaba, Luciana notaba cómo Ignacio la miraba con una mezcla de expectación y vulnerabilidad. Era evidente que él quería decirle algo importante, algo que tal vez cambiaría la dinámica entre ellos. Y ella, a pesar de querer sincerarse, seguía atrapada en su dilema. Finalmente, Ignacio tomó una respiración profunda, y Luciana supo que el momento de la verdad estaba cerca. Pero en ese preciso instante, una oleada de temor la invadió. ¿Estaba lista para lo que estaba por venir? El ambiente en la mesa estaba cargado de tensión. Ignacio, con las manos entrelazadas frente a él, miraba a Luciana, a quien todavía conocía como Valentina, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Ella, por su parte, apenas podía controlar el torbellino de emociones que la invadían. Sabía que algo grande estaba por suceder, y temía que el peso de los secretos acumulados terminara por aplastarlos a ambos. «Hay algo importante que debo decirte», comenzó Ignacio, su voz firme pero teñida de incertidumbre. «Algo que he estado guardando y que ya no puedo ocultar más». Luciana asintió, sintiendo cómo sus manos comenzaban a sudar bajo la mesa. Las palabras que Ignacio estaba a punto de pronunciar podrían cambiarlo todo. Pero antes de que él pudiera continuar, el camarero interrumpió brevemente para servir los platos. El momento de la verdad se alargaba, y la espera era insoportable. Finalmente, Ignacio tomó aire y soltó lo que había guardado por tanto tiempo. «No soy solo un cliente más, Valentina», dijo, con una leve sonrisa nerviosa. «Yo soy Ignacio Romero, el heredero de Romero Construcciones. Mi familia es dueña de una de las constructoras más grandes de Medellín», y hizo una pausa, buscando las palabras. «Hace un tiempo hemos estado buscando expandirnos en esta zona.
De hecho, hemos estado considerando adquirir casa vieja. Luciana sintió que el mundo se detenía en ese preciso instante. ¿Romero Construcciones? El nombre resonaba en su mente como una alarma. Ahora todo tenía sentido, las ofertas constantes, la insistencia de la compañía por adquirir el restaurante. Ignacio no solo era un cliente fiel, era el hombre detrás de la amenaza directa contra su legado familiar. Pero quiero que sepas algo, agregó rápidamente Ignacio, notando el cambio en la expresión de Luciana. No quiero que pienses que he venido aquí con segundas intenciones. De hecho, conocer este lugar, y especialmente conocerte a ti, ha sido lo que me hizo reconsiderar muchas cosas. Por eso, antes de que esto avance más, quería ser completamente honesto contigo. Luciana, que hasta ese momento había permanecido en silencio, sintió como la tensión se acumulaba en su pecho. Ignacio no sabía quién era ella en realidad, y lo que acababa de confesar no solo afectaba su relación, sino también su vida entera. Casa Vieja no era solo un restaurante para ella, era el corazón de su familia, el legado que había jurado proteger. Ahora, la persona por la que empezaba a sentir algo genuino se convertía en su mayor amenaza. No sé qué decir, murmuró Luciana, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Ignacio, sin notar del todo el pánico interno de Luciana, continuó hablando. Sé que esto puede parecer abrupto, pero quería que lo supieras antes de que las cosas siguieran avanzando entre nosotros. Estoy dispuesto a ofrecer una cantidad significativa por Casa Vieja. Quiero asegurarme de que el lugar siga siendo lo que es, pero, Ignacio vaciló por un momento, también entiendo si esto cambia lo que sientes por mí. Las palabras resonaban en la mente de Luciana como un eco distante. Ignacio no tenía idea de que estaba proponiendo comprarle el restaurante a ella, a la misma persona con la que compartía esas miradas y sonrisas. El dilema la consumía, si continuaba escondiendo su identidad, podría perder el restaurante de su familia, pero si revelaba la verdad, podría perder a Ignacio para siempre. Cada palabra que él decía la empujaba más cerca del borde de un precipicio del que no estaba segura si podría regresar. Necesito tiempo para pensar, respondió finalmente Luciana, con la voz temblorosa, mientras apartaba la mirada. Ignacio, confundido por la reacción de ella, asintió lentamente, respetando su deseo de espacio. No entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero sentía que algo no estaba bien. Mientras la cena continuaba en silencio, el aire a su alrededor se volvía cada vez más denso. Luciana, luchando por mantener la compostura, sabía que el punto de ruptura estaba cada vez más cerca. No podía seguir escondiéndose mucho más. Casa Vieja estaba en juego, pero también lo estaba su corazón. ¿Cómo enfrentaría la tormenta que estaba a punto de desatarse entre ellos? Ignacio levantó la vista y la miró a los ojos, notando la tensión en su rostro, pero interpretándolo como una mezcla de nervios y expectativa. Valentina, comenzó, con un tono más suave, sé que todo esto puede parecerte repentino, pero hay algo que quiero decirte, algo que he estado sintiendo desde hace un tiempo. Luciana levantó la mirada, conteniendo el aire. No estaba preparada para lo que vendría, y sin embargo, no podía evitar escuchar con atención. Desde que te conocí, continuó Ignacio, supe que había algo especial en ti. No sé cómo explicarlo, pero contigo me siento diferente, más auténtico. Como si todo lo que he estado buscando en mi vida lo hubiera encontrado aquí, en este pequeño restaurante y, sobre todo, en ti. Luciana sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras de Ignacio la conmovían profundamente, pero al mismo tiempo la llenaban de una angustia indescriptible. Sabía que lo que él decía era sincero, pero también sabía que no estaba hablando con la verdadera Luciana, sino con la versión de ella que había creado para ocultarse. Ignacio, intentó interrumpir, pero él la detuvo levantando la mano suavemente. Déjame terminar, dijo con una sonrisa nerviosa. Hay algo más que quiero decirte, algo que no puedo seguir ocultando. Luciana tragó saliva, preparándose para lo peor. Ya te lo mencioné antes, pero quiero ser completamente honesto contigo. Yo no soy solo Ignacio, el cliente habitual de Casa Vieja. Yo soy Ignacio Romero, el heredero de Romero Construcciones.
Mi familia es dueña de una de las mayores constructoras de Medellín, y durante mucho tiempo, he estado centrado solo en negocios, en adquisiciones, en crecimiento. Pero todo eso cambió cuando te conocí. Luciana, con las manos temblorosas bajo la mesa, intentó mantener la compostura. Cada palabra que Ignacio pronunciaba la sumía más en su propio dilema interno. Ahora que él había revelado su verdad, ¿cómo podría ella seguir ocultando la suya? Sé que puede parecer mucho para asimilar, continuó Ignacio, pero quiero que sepas que lo que siento por ti es real. No tiene nada que ver con negocios, con poder o con dinero. Quiero estar contigo, y creo que lo que hemos construido, lo que estamos construyendo, es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier cosa. Las palabras de Ignacio flotaban en el aire, cargadas de sinceridad. Él realmente creía que su declaración de amor era el paso necesario para llevar la relación a otro nivel. Estaba convencido de que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo, incluso las barreras que su estatus o el negocio pudieran imponer. Luciana, sin embargo, estaba al borde del colapso emocional. Sentía el peso de su propio secreto aplastándola. ¿Cómo podría continuar con esta farsa cuando Ignacio estaba siendo tan honesto? Él había puesto su corazón sobre la mesa, pero ella seguía atrapada en una mentira que amenazaba con destruir todo lo que él había descrito tan románticamente. Ignacio, murmuró ella, apenas pudiendo sostener su mirada. No sabes cuánto significa para mí todo lo que has dicho, pero, hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras correctas, pero el nudo en su garganta era demasiado fuerte. Ignacio, sin darse cuenta del conflicto interno de Luciana, tomó su mano con suavidad. No importa lo que venga, Valentina. Lo superaremos juntos. Estoy seguro de ello. Las palabras finales de Ignacio resonaron en la mente de Luciana, como un eco que aumentaba la presión en su pecho. La verdad que ella guardaba ya no podía seguir oculta, pero ¿cómo podría revelarla sin destruir todo lo que Ignacio acababa de confesar? Luciana sentía que el peso de su secreto era ya insoportable. Cada palabra que Ignacio había pronunciado, cada declaración de amor sincero que le había hecho, la hundía más en la culpa. Ya no podía seguir mintiendo, ya no podía mantener esa fachada que, día a día, la asfixiaba más. La confianza que Ignacio le había entregado comenzaba a parecerle un tesoro demasiado frágil, uno que ella estaba a punto de destruir con la verdad que tanto había temido confesar. Después de lo que había sido una cena cargada de emociones, Ignacio la llevó a un paseo por un parque cercano. Mientras caminaban, él seguía hablándole de planes, de un futuro juntos, como si nada en el mundo pudiera interponerse entre ellos. Pero Luciana apenas podía escucharlo, su mente estaba atrapada en una única idea, tenía que decirle la verdad, y tenía que hacerlo ya. Se detuvieron junto a un pequeño estanque iluminado por la luz tenue de los faroles. Ignacio, sin percibir el conflicto interno de Luciana, tomó sus manos y sonrió. Siento que, desde que te conocí, todo ha cambiado para mí, le dijo, mirándola con esos ojos que reflejaban una confianza pura, una confianza que ella sabía que estaba a punto de romper. Luciana apartó la mirada, sus manos temblaban. No podía sostener más esa mentira. Ignacio, empezó, su voz rota por la emoción, hay algo que necesito decirte. Algo que no puedo seguir ocultando. Ignacio frunció el ceño, notando el cambio en su tono. Su sonrisa se desvaneció poco a poco, mientras una sombra de preocupación se formaba en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó, claramente desconcertado por el repentino cambio de humor de Luciana. Luciana respiró hondo, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, y sabía que, una vez que dijera lo que tenía que decir, no habría vuelta atrás. Yo no soy Valentina, soltó finalmente, dejando que las palabras se quedaran suspendidas en el aire. Ignacio la miró, sin comprender del todo lo que acababa de escuchar. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, soltando lentamente sus manos, el desconcierto transformándose en inquietud. Mi nombre no es Valentina, repitió ella, esta vez con más firmeza. Mi verdadero nombre es Luciana Morales, y yo soy la dueña de Casa Vieja. El silencio que siguió fue abrumador.
Ignacio dio un paso atrás, como si las palabras de Luciana lo hubieran golpeado físicamente. Parpadeó, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, pero no lograba comprenderlo. ¿Qué? Murmuró, la incredulidad evidente en su voz. ¿Cómo que eres la dueña? ¿Has sido tú todo este tiempo? Luciana asintió, incapaz de sostener su mirada. Sentía que su mundo se derrumbaba, y que con cada segundo que pasaba, Ignacio se alejaba más de ella. Nunca quise engañarte, dijo, tratando de explicar lo inexplicable. Al principio, fue solo una forma de mantener mi privacidad en el negocio, para conocer a los clientes sin que me trataran de manera diferente, pero luego te conocí, y todo se complicó. No sabía cómo decirte la verdad sin perderte. Ignacio la observaba, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y dolor. Sentía como su pecho se oprimía, como si algo muy valioso se hubiera roto dentro de él. Durante semanas había confiado en Valentina, había abierto su corazón a esa mujer sencilla y amable que había creído conocer. Pero ahora, todo eso parecía una ilusión, una farsa cuidadosamente construida. Me mentiste, dijo finalmente, su voz temblando con una ira contenida. Todo este tiempo, me hiciste creer que eras otra persona. ¿Por qué? No fue mi intención herirte, intentó explicar Luciana, con lágrimas formándose en sus ojos. Te juro que mis sentimientos son reales, pero no sabía cómo detener la mentira una vez que comenzó. Ignacio se apartó de ella, pasando una mano por su rostro, tratando de encontrar sentido a todo esto. Sentía que había sido manipulado, engañado por alguien en quien había comenzado a confiar profundamente. La traición que sentía era devastadora. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora?, preguntó, su voz quebrada por la decepción. Todo lo que creía saber sobre ti era una mentira. Luciana dio un paso hacia él, desesperada por reparar el daño. Por favor, Ignacio, rogó, su voz llena de angustia. Lo que siento por ti es real. Nada de eso fue una mentira. Pero Ignacio ya no podía escucharla. El dolor y la confusión eran demasiado. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y se alejó, dejándola sola junto al estanque, con las palabras ahogadas en su garganta y el corazón roto por la verdad que, al final, los había separado. Luciana se quedó allí, viendo cómo Ignacio se alejaba en la oscuridad, sabiendo que, a pesar de todo, la verdad que tanto temía había salido a la luz. Ignacio caminaba por las calles oscuras, sintiendo como el aire frío de la noche no lograba enfriar el fuego de la traición que ardía en su interior. Cada paso que daba lo alejaba más de Luciana, o Valentina, como había creído que se llamaba. Su mente giraba en círculos, reviviendo cada momento que habían compartido, cada conversación, cada sonrisa que le había creído genuina. Ahora, todo parecía teñido de falsedad. ¿Cómo pudo haberse dejado engañar de esa manera? Su orgullo estaba destrozado. Se sentía estúpido, no solo por haber caído en la trampa de una mentira tan bien elaborada, sino por haberse abierto emocionalmente, por haber bajado sus defensas con alguien que, desde el principio, no había sido honesta con él. La confianza que había depositado en Luciana se había hecho añicos en el preciso instante en que ella reveló la verdad. Cada palabra que le había dicho esa noche sonaba vacía ahora, carente de la autenticidad que Ignacio tanto valoraba. ¿Quién era realmente? Se preguntaba una y otra vez, mientras avanzaba por las calles desiertas de Medellín. La Luciana que él creía conocer era un espejismo, y cuanto más lo pensaba, más fuerte era el dolor en su pecho. Al otro lado de la ciudad, Luciana permanecía inmóvil junto al estanque, incapaz de moverse después de ver a Ignacio alejarse en la oscuridad. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos, rodando por sus mejillas sin control. Había temido tanto este momento, había retrasado la verdad hasta que ya no pudo contenerla más, y ahora que todo estaba fuera, el dolor era mucho peor de lo que había imaginado. Su mundo parecía derrumbarse. Sabía que había sido injusta con Ignacio, sabía que había traicionado su confianza de la peor manera posible, pero también sabía que sus sentimientos por él eran genuinos. Lo que había comenzado como una pequeña mentira para proteger su anonimato había crecido hasta convertirse en una red en la que ella misma quedó atrapada. Y ahora, lo había perdido todo,
no solo a Ignacio, sino también la posibilidad de un amor verdadero. Ambos se encontraban atrapados en un ciclo destructivo. Mientras Ignacio luchaba con la ira y la humillación, Luciana era consumida por la culpa y el arrepentimiento. Se preguntaba si alguna vez podría hacer las paces con él, si Ignacio podría perdonarla, pero en el fondo sabía que las heridas que había causado no sanarían fácilmente. Ignacio, por su parte, no podía dejar de pensar en cómo había sido tan ciego. Él, que siempre había confiado en su intuición, en su capacidad para leer a las personas, había sido engañado por una mentira tan simple. El dolor de la traición lo corroía. No solo por el hecho de que Luciana le había ocultado su identidad, sino por el hecho de que se había permitido enamorarse de alguien que no existía. O al menos, de alguien que no era quien decía ser. Todo fue una mentira, murmuró para sí mismo, con la voz rota por la frustración. Sentía que su vida entera había dado un giro violento y no sabía cómo detener la espiral en la que se encontraba. Por otro lado, Luciana no podía evitar reprocharse su decisión de no haber sido sincera desde el principio. ¿Qué habría pasado si hubiera confiado en él desde el primer momento? Tal vez Ignacio habría entendido, tal vez no habría sido tan duro. Pero ahora, esas preguntas ya no tenían respuesta. Lo único que le quedaba era el vacío de la separación y el dolor de haber roto la confianza de alguien que significaba tanto para ella. El ciclo de emociones parecía no tener fin. Mientras Ignacio se sumergía más en su orgullo herido, Luciana se hundía en la desesperación. Ambos, atrapados en sus propios mundos de dolor, no podían ver más allá de la traición que los separaba. Y aunque el amor que habían comenzado a construir era fuerte, la verdad los había destrozado de una manera que ninguno de los dos había anticipado. La separación entre Ignacio y Luciana se volvió inevitable. Después de aquella noche, Ignacio no volvió a pisar Casa Vieja. El dolor y la traición que sentía lo empujaron a distanciarse de todo lo que le recordaba a Luciana, o Valentina, como había creído que se llamaba. Cada vez que pensaba en el tiempo que había pasado en el restaurante, cada sonrisa, cada conversación, lo único que sentía era una mezcla de ira y desilusión. No podía soportar la idea de haber sido engañado de esa manera. Decidido a enterrar esos sentimientos, Ignacio se lanzó de lleno en su trabajo. Las oficinas de Romero Construcciones se convirtieron en su refugio. Pasaba largas horas en reuniones, revisando proyectos y asegurándose de que todo marchara según lo previsto. No dejaba que ningún minuto de su día quedara libre para pensar en Luciana. En su mente, el trabajo era la única vía de escape que podía mantenerlo alejado del dolor. Pero por mucho que intentara, el vacío que sentía era imposible de llenar. Las noches eran las peores. Después de largas jornadas, se encontraba solo en su departamento, mirando por la ventana con una copa de vino en la mano, sin poder dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Cómo podía haber caído tan fácilmente? Se reprochaba constantemente por haber bajado la guardia, por haber permitido que alguien entrara en su vida de esa manera. Un día, su socio de negocios, Andrés, notó el cambio en él y no pudo evitar mencionarlo. Ignacio, lleva semanas trabajando sin descanso. ¿Qué está pasando?, preguntó con preocupación, mientras ambos revisaban unos planos en la oficina. Ignacio soltó un suspiro y dejó los papeles a un lado. Nada que importe, respondió con frialdad. Solo estoy concentrado en lo que realmente importa. Andrés lo observó con escepticismo. Concentrado, claro, pero no pareces el mismo. Desde hace un tiempo estás más distante, como si estuvieras evitando algo. Ignacio apretó los puños, luchando contra las emociones que trataban de salir a la superficie. No quería hablar de Luciana, no quería pensar en ella, pero las palabras de Andrés le recordaron lo que estaba haciendo: huir. Estoy bien, dijo, cerrando la conversación con un tono tajante. Sin embargo, por más que intentara esconderse detrás de su trabajo, Ignacio no podía escapar del vacío que lo consumía lentamente. Todo lo que había construido a su alrededor no podía llenar el espacio que Luciana había dejado. El resentimiento hacia ella seguía allí, pero también lo hacía el dolor por haber perdido algo que, de alguna manera, creía que podría haber sido real. Con el paso de los días, su rendimiento en el trabajo comenzó a verse afectado.
La frustración lo hacía cometer errores, y sus empleados notaban la tensión en su comportamiento. Ignacio, el hombre que siempre había sido un ejemplo de control y eficiencia, ahora estaba atrapado en una espiral de emociones de la que no sabía cómo salir. Necesito enfocarme, se repetía constantemente, mientras los recuerdos de Luciana seguían invadiendo su mente. Pero no importaba cuánto intentara enterrarlo todo, el hecho era innegable, la ausencia de Luciana lo consumía cada vez más. Lo que una vez creyó que era simplemente una traición, ahora se sentía como la pérdida de algo mucho más profundo. Ignorarlo solo lo estaba destruyendo por dentro, y por primera vez, Ignacio se encontraba en una encrucijada emocional que no sabía cómo enfrentar. Mientras Ignacio se sumergía en su mundo empresarial para escapar del dolor, Luciana enfrentaba un caos completamente distinto. La revelación de su verdadera identidad no solo había destruido su relación con Ignacio, sino que también había comenzado a afectar gravemente su vida profesional. La noticia de que la joven que trabajaba como mesera en Casa Vieja era en realidad la propietaria de la red de restaurantes se filtró rápidamente a los medios locales. Lo que comenzó como un rumor pronto se convirtió en una historia que ocupaba los titulares de las revistas de negocios y farándula. La empresaria encubierta detrás de Casa Vieja, decían los artículos, pintando una imagen de Luciana como alguien que había utilizado su anonimato para manipular la percepción de su restaurante. Lo que para ella había sido una manera de mantenerse conectada con los clientes, de cuidar la esencia del negocio familiar, se había transformado en una fuente de críticas y sospechas. La cobertura mediática no tardó en impactar directamente a Casa Vieja. Lo que antes había sido un lugar amado por su autenticidad y simplicidad, ahora estaba bajo el escrutinio público. Clientes habituales comenzaron a dudar de las verdaderas intenciones detrás del restaurante. Algunos veían a Luciana como una empresaria astuta que había ocultado su verdadera identidad para generar más ganancias, mientras que otros, desilusionados, dejaron de frecuentar el lugar, sintiéndose traicionados por la imagen falsa que creían conocer. Luciana, por su parte, se encontraba emocionalmente devastada. El caos financiero comenzó a golpearla con fuerza. Las ventas en los restaurantes cayeron, y el personal, desconcertado por la situación, comenzó a preocuparse por el futuro del negocio. Lo que una vez había sido un refugio para ella y para tantos otros, ahora parecía tambalearse, como si todo lo que había construido estuviera a punto de desmoronarse. No puedo creer lo rápido que todo se ha venido abajo, le confesó Luciana a su amiga y gerente, Carla, mientras ambas revisaban las cuentas del último mes. Es una locura, respondió Carla, sacudiendo la cabeza. Todo por una noticia que ni siquiera debería haber salido. Nadie parecía tener problemas antes con que fueras la dueña. Pero ahora. Luciana respiró hondo, sintiendo la presión en su pecho aumentar. Había dedicado su vida a preservar el legado de su familia, a mantener Casa Vieja como un lugar auténtico, lleno de historia y sencillez. Pero ahora, todo eso se veía amenazado por la atención mediática y la percepción pública. No sé cómo arreglar esto, Carla, admitió, dejando caer los hombros con un aire derrotado. Todo lo que intenté hacer bien se ha convertido en un desastre. Carla la miró con comprensión y puso una mano en su hombro. Esto no es tu culpa. Solo tienes que encontrar la manera de reconectar con las personas. De recordarles por qué amaban este lugar en primer lugar. Pero Luciana no estaba segura de cómo hacerlo. La sombra de la traición y el desengaño lo cubría todo, tanto en su vida personal como en su negocio. Se sentía atrapada entre el caos emocional de haber perdido a Ignacio y el desastre financiero que amenazaba con destruir su legado familiar. La presión era asfixiante, y por primera vez, no estaba segura de si podría salvar lo que tanto valoraba. Y mientras los días pasaban, la incertidumbre crecía, tanto en el restaurante como en su corazón. Con el paso de las semanas, el dolor y la frustración que Ignacio había sentido tras la revelación de Luciana comenzaron a transformarse en algo diferente. Al principio, todo había sido ira y decepción, pero, conforme el tiempo avanzaba y el eco de sus emociones más intensas se desvanecía, comenzó a sentirse vacío. El peso del arrepentimiento empezó a caer sobre él de una manera que no podía ignorar. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de sus momentos con Luciana, o Valentina, volvían a su mente.
Pero ya no veía las mentiras ni la traición, en cambio, veía a la mujer auténtica que le había mostrado partes de su vida que, ahora entendía, no tenían que ver con quien fingía ser, sino con quien era realmente. Recordaba cómo ella hablaba de los valores familiares, de la importancia del esfuerzo, de lo que significaba cuidar un lugar como Casa Vieja. Esos momentos de vulnerabilidad eran los que lo habían conquistado. Sentado solo en su oficina, con la luz tenue filtrándose por las ventanas, Ignacio apoyaba la cabeza entre sus manos, cuestionando cómo había dejado que todo terminara de esa manera. Sí, Luciana le había ocultado su identidad, pero ¿qué tan diferente era eso de lo que él había hecho? Él también había ocultado su propia verdad al principio, temiendo que su posición como magnate influyera en su relación. En el fondo, ambos habían tenido miedo, ambos habían actuado desde sus inseguridades. ¿Cómo no me di cuenta antes?, murmuraba Ignacio para sí mismo, el arrepentimiento pesándole en el pecho. Estaba enamorado de ella, no de la imagen que proyectaba, sino de la mujer que me mostró ser cuando no había máscaras. Empezaba a ver con claridad que su orgullo, su incapacidad de ver más allá de la traición inicial, lo había cegado. En lugar de intentar entender por qué Luciana había tomado esas decisiones, había dejado que el enojo lo dominara, arruinando algo que podría haber sido valioso. Y ahora, el vacío que sentía no era solo por haber perdido a alguien que amaba, sino por haber permitido que su orgullo destruyera esa posibilidad. Recordaba el brillo en los ojos de Luciana cuando hablaba del restaurante, de cómo sonreía cuando los clientes entraban, de cómo cuidaba cada detalle de Casa Vieja con un amor que él había comenzado a admirar profundamente. No había sido una simple farsa, todo lo que ella hacía, lo hacía con el corazón. Pero Ignacio, en su enojo, había sido incapaz de verlo en ese momento. La realidad lo golpeó con fuerza, había perdido a alguien que verdaderamente le importaba, no porque Luciana hubiera mentido, sino porque él no había podido perdonar, no había sido capaz de comprender. Ahora, sentado en su oficina, rodeado de papeles y contratos que no le ofrecían ningún consuelo, Ignacio se daba cuenta de que el verdadero error había sido no luchar por lo que importaba de verdad. La dejé ir, susurró, la voz quebrada por la pena. Y con ese reconocimiento, una nueva sensación comenzó a surgir en su interior, el deseo de corregir lo que había hecho mal, de encontrar una manera de reparar el daño que ambos se habían causado. Pero, al mismo tiempo, la pregunta inevitable se alzaba, ¿era ya demasiado tarde? Ignacio había pasado noches sin dormir, reflexionando sobre lo que había perdido y lo que todavía podía recuperar. Había decidido que no podía dejar las cosas así. El arrepentimiento pesaba demasiado, y la idea de no luchar por lo que realmente importaba se volvía insoportable. Así que, un día, impulsado por el deseo de enmendar sus errores, se dirigió a Casa Vieja, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El camino hacia el restaurante le parecía interminable. A medida que se acercaba, una mezcla de nerviosismo y determinación lo invadía. ¿Cómo lo recibiría Luciana? ¿Sería capaz de perdonarlo, o ya era demasiado tarde para reparar el daño que ambos se habían hecho? Ignacio sabía que no había garantía de que las cosas salieran bien, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a ser completamente honesto, a dejar atrás el orgullo que lo había llevado a alejarse. Cuando llegó a Casa Vieja, el lugar parecía más tranquilo de lo habitual. Ignacio entró y, por un momento, se detuvo para observar el ambiente. Las mesas de madera, las paredes adornadas con fotos familiares, todo seguía igual, pero algo había cambiado. El restaurante, que antes se sentía tan lleno de vida, ahora parecía envuelto en una atmósfera de incertidumbre, como si reflejara lo que Luciana también estaba sintiendo. Al fondo, vio a Luciana. Estaba detrás del mostrador, concentrada en algunos papeles, ajena a su presencia. Ignacio se acercó lentamente, y cuando ella levantó la vista, sus miradas se encontraron. El tiempo pareció detenerse. Luciana, sorprendida, dejó caer los papeles sobre la barra, y por un instante, el silencio fue absoluto. Ignacio, murmuró ella, sin saber qué más decir. Había pensado que nunca lo volvería a ver. Ignacio dio un paso hacia adelante, con el corazón en la mano. Luciana, por favor, escúchame.
Su voz estaba cargada de una sinceridad que no había mostrado antes. He cometido muchos errores. Me dejé llevar por el orgullo y la ira, pero la verdad es que no puedo seguir así. No quiero perderte, no por algo que podemos arreglar. Luciana lo miraba, aún incrédula. La última vez que se habían visto, Ignacio había estado lleno de resentimiento y ahora estaba ahí, frente a ella, pidiéndole una segunda oportunidad. Las emociones la abrumaban, pero algo en la forma en que Ignacio hablaba, en la manera en que la miraba, le decía que esta vez era diferente. Ignacio, comenzó, pero él la interrumpió suavemente, levantando una mano. No quiero más secretos, dijo Ignacio, dando un paso más hacia ella. Quiero que empecemos de nuevo, pero esta vez con la verdad por delante. Sin mentiras, sin máscaras. Solo tú y yo, siendo quienes realmente somos. Luciana sintió como su corazón latía más rápido. Durante semanas había deseado escuchar esas palabras, pero ahora que las tenía frente a ella, no sabía cómo reaccionar. Sabía que lo que habían compartido había sido real, a pesar de todo, pero el miedo de volver a salir herida aún estaba presente. ¿Y cómo sé que esto no es solo un impulso?, preguntó Luciana, con un tono de voz suave pero lleno de duda. Ignacio se acercó un poco más, y esta vez tomó sus manos entre las suyas. Porque me di cuenta de que no estaba enamorado de Valentina, sino de ti, susurró él. De Luciana, la mujer fuerte, apasionada, la que lucha por lo que ama. Me enamoré de quien eres de verdad, y no quiero dejar que eso se pierda. Luciana sentía el peso de la decisión sobre sus hombros. Las palabras de Ignacio resonaban en su corazón, pero el miedo seguía presente. Sabía lo que él había dicho, sabía que su amor era sincero, pero las heridas aún dolían. Miró sus manos, entrelazadas con las de Ignacio, y vio en sus ojos algo que no había visto antes, genuina vulnerabilidad. Por primera vez, Ignacio se mostraba ante ella sin armaduras, sin el orgullo que lo había alejado. Estaba ahí, dispuesto a luchar por lo que ambos habían dejado atrás. Luciana cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Su mente se llenó de recuerdos, las risas compartidas en Casa Vieja, las conversaciones sobre sueños y esperanzas, los momentos en que Ignacio se había mostrado atento y cariñoso. Sabía que, a pesar de todo lo que había sucedido, su amor por él seguía intacto, aunque envuelto en capas de miedo e incertidumbre. Sin embargo, en ese momento, comprendió que el amor verdadero siempre implica un riesgo, y que, a pesar del dolor, había algo más fuerte que la herida, la posibilidad de un futuro juntos. Cuando abrió los ojos, vio a Ignacio esperando su respuesta con ansiedad contenida. La tensión que había estado presente entre ellos durante semanas parecía llegar a su clímax. Pero entonces, en un solo suspiro, Luciana dejó que el miedo se disolviera. Ignacio, dijo con suavidad, apretando sus manos, quiero creer en nosotros. Quiero intentarlo, pero esta vez tiene que ser diferente. Sin mentiras, sin máscaras. Ignacio asintió con firmeza, su mirada llena de determinación. Lo prometo, Luciana. Esta vez será diferente. No quiero que nada se interponga entre nosotros de nuevo. Ella sonrió tímidamente, sintiendo cómo la tensión se desvanecía poco a poco. Aún había incertidumbre, pero también había esperanza. Y eso, en ese momento, era suficiente. Si vamos a seguir adelante, no será solo por nosotros, añadió Luciana. También por Casa Vieja. Este lugar es parte de mí, y siempre lo será. Ignacio la miró con admiración. Sabía cuánto significaba Casa Vieja para Luciana, y ahora comprendía que el futuro que deseaba con ella no solo incluía su relación, sino también el legado que ella tanto amaba. Lo sé, dijo él, sonriendo. Y quiero que este lugar siga siendo lo que siempre ha sido, un símbolo de todo lo que representas. Verdad, sencillez y pasión. Luciana se sintió aliviada al escuchar esas palabras. Durante mucho tiempo había temido que la relación con Ignacio afectara su capacidad para proteger el restaurante, pero ahora veía que él también estaba dispuesto a luchar por Casa Vieja, por su legado y por todo lo que representaba. Entonces, lo haremos juntos, concluyó Luciana, con una determinación renovada.
Ignacio la acercó a él, envolviéndola en un abrazo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba cargado de dudas ni dolor, sino de esperanza y redención. Ambos sabían que el camino no sería fácil, pero también sabían que lo recorrerían juntos, sin los secretos ni las barreras que los habían separado antes. La puerta de Casa Vieja seguía abierta, el mismo lugar que había sido testigo de sus encuentros, de sus errores y, ahora, de su reconciliación. Pero más que un simple restaurante, para ellos era un símbolo de algo mucho más profundo, el amor que habían encontrado entre las dificultades, el amor que prometieron proteger y construir a partir de ese momento. Y así, bajo las luces cálidas del restaurante, Ignacio y Luciana empezaron a planear no solo su futuro como pareja, sino también cómo continuarían con el legado de Casa Vieja, un lugar que ahora representaba no solo la historia de Luciana, sino también su nuevo comienzo juntos. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.